Un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, no obstante que era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo ninguno que regresara para dar gloria a Dios, excepto este extranjero? Levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Lucas 17, del 11 al 19. Amén. Amén. ¿Qué pregunta la de nuestro Señor Jesucristo? En el tema que nos ocupa, ¿algo que agradecer? ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios. ¿Qué es la gratitud? ¿Qué es sino un acto en el cual nuestro corazón expresa satisfacción y gozo por el bien recibido? ¿Cuál será, amados hermanos? ¿Cuál será, en un análisis rápido de primera mano, sin detenernos demasiado en este instante, pero pensando con seriedad, cuál será el sentimiento predominante en nuestra generación entre estas dos opciones? ¿Gratitud o hartazgo? Gratitud o hartazgo, ¿qué es lo que más frecuentemente encontraremos? Quiero compartir con ustedes uno de los pasajes de la Biblia más desconcertantes. Quizá es uno de los pasajes de la Biblia que más desacierto, desatino, hartazgo, desasosiego expresan. Leo para ustedes. Me dije entonces, vamos pues, haré la prueba con los placeres y me daré la gran vida. Pero aún esto resultó absurdo. A la risa la considero una locura. En cuanto a los placeres, ¿para qué sirven? Quise luego hacer la prueba de entregarme al vino. Si bien mi mente estaba bajo el control de la sabiduría y de aferrarme a la necedad, hasta ver qué de bueno le encuentra el hombre a lo que hace bajo el cielo durante los contados días de su vida. Sigo leyendo. Realicé grandes obras, me construí casas, me planté viñedos, cultivé mis propios huertos y jardines y en ellos planté toda clase de árboles frutales. También me construí aljibes para irrigar los muchos árboles que allí crecían. Me hice de esclavos y esclavas y tuve criados y mucho más ganado que todos los que me precedieron. Amontoné oro y plata y tesoros que fueron de reyes y provincias. Me hice de cantores y cantoras y disfruté de los deleites de los hombres. Formé mi propio harén. Me engrandecí en gran manera, más que todos los que me precedieron. Además, la sabiduría
permanecía conmigo. No les negué a mis ojos ningún deseo, ni privé a mi corazón de placer alguno. Mi corazón disfrutó de todos mis afanes. Solo eso saqué de tanto afanarme. Consideré luego todas mis obras y el trabajo que me había costado realizarlas, y vi que todo era absurdo, un correr tras el viento, y que ningún provecho se saca en esta vida. Sigo leyendo. Consideré entonces la sabiduría, la necedad, la insensatez. ¿Qué más puede hacer el sucesor del rey aparte de lo ya hecho? Y pude observar que hay más provecho en la sabiduría que en la insensatez, así como hay más provecho en la luz que en las tinieblas. Volví a sentirme descorazonado de haberme afanado tanto en esta vida, pues hay quienes ponen a trabajar su sabiduría y sus conocimientos y experiencia para luego entregarle todos sus bienes a quien jamás movió un dedo. Y también esto es absurdo y un mal enorme, pues ¿qué gana el hombre con todos sus esfuerzos y con tanto preocuparse y afanarse bajo el sol? Todos sus días están plagados de sufrimientos y tareas frustrantes, y ni siquiera de noche descansa su mente. Y también esto es absurdo. Nada hay mejor para el hombre que comer y beber y llegar a disfrutar de sus afanes. He visto que también esto proviene de Dios. Porque ¿quién puede comer y alegrarse si no es por Dios? En realidad Dios da sabiduría, conocimientos y alegría a quien es de su agrado. En cambio, al pecador le impone la tarea de acumular más y más para luego dárselo todo a quien es de su agrado. Y también esto es absurdo. Es correr tras el viento. Leí Eclesiastés capítulo 2. Qué impresionantes declaraciones, hermanos. Y en estas declaraciones impresionantes, devastadoras, hay dos expresiones que no aparecen. Hay dos expresiones que no están. Quiero señalarlas. La primera es: ¡ah, qué felicidad! ¡Qué satisfacción siento al cabo de todo lo hecho y de todo lo vivido! No está eso. No lo dice. En segundo lugar, gracias a Dios por todo lo que me concedió, por todo lo que logré, por su providencia, por todo lo que me permitió hacer, por su bendición señalada sobre mí. No lo dice, no aparece. No hay nada de eso, aunque hay un reconocimiento acerca de cuál es la procedencia de los bienes y de los privilegios. Dice, en realidad Dios da sabiduría, conocimientos y alegría a quien es de su agrado. Reconoce que viene de Dios, pero en ningún momento hay una explícita y clara acción de gracias en reconocimiento abierto, deliberado
explícito de un corazón que ha sido objeto de la gracia buena, de la gracia fiel, misericordiosa y cercana de Dios. De nuevo vuelvo a la pregunta inicial. ¿Cuál será el sentimiento predominante en nuestra generación entre estas dos opciones? ¿Gratitud o hartazgo? Estas palabras del autor del libro de Eclesiastés son tan reveladoras, tan impactantes, desde cualquier ángulo que las veamos. ¿Cuánto más no serán en el contexto de nuestra realidad actual, hermanos? En el contexto de nuestra realidad posmoderna, relativista, que lo ve todo desde el hastío de quien no haya satisfacción en nada. Nada nos llena. No solo enfrentamos una sensación de frustración crónica, más allá de esto, la condición de voraces consumidores, insaciables consumidores, con apetitos cada vez más refinados, exquisitos y exigentes, nos ha ido convirtiendo cada vez más en habitualmente insatisfechos, habitualmente demandantes de todo tipo de ofertas y posibilidades, aún las más descabelladas, las más sórdidas, las más locas, las más cínicas, tratando de satisfacernos. ¿Cuál será el pensamiento, el sentimiento, la actitud predominante? ¿Gratitud o hartazgo? ¿Acaso nos posee el quebrantamiento interior y el reconocimiento, la total rendición para decir gracias por todo? Gracias, Dios. O por el contrario, nos poseen el desasosiego y la insatisfacción, la frustración y la amargura de nunca estar completamente satisfechos. Si nuestra respuesta fuese gratitud, estaríamos viviendo una forma de avivamiento espiritual que revolucionaría los patrones de comportamiento de la sociedad, trastocaría por completo el estilo de vida de las personas, llevándolas a sentirse dispuestas a honrar a Dios con su manera de vivir. Pero por el contrario, no parece ser así. Si nuestra respuesta fuese, por el contrario, el hartazgo, el desasosiego, la frustración, estaríamos señalando una realidad que queda elocuentemente retratada en la manera en que estamos decidiendo cómo preferimos vivir. Hay tres características de esta percepción subjetiva de la realidad que nos atrapa egoístamente, nos atrapa narcisistamente. Nada parece responder a nuestras interrogantes. Esta es la primera. No hay respuestas satisfactorias. Nada parece responder a nuestras dudas, que cada día son mayores y cada vez son más absurdas, cada vez son más obtusas. Somos como los niños en la etapa del por qué. No te puedes comer ese chile. ¿Y por qué? Porque te vas a enchilar. ¿Y por qué? Porque el chile pica. ¿Y por qué? Porque en el chile hay unas partículas que se van formando a medida que la semillita se va creando adentro. ¿Y por qué? En segundo lugar, nada parece satisfacernos y darnos sentido de saciedad, porque cada vez estamos más vacíos.
no hay posibilidad alguna de llenar a quien quiere ser tan diferente a todos los diferentes y además quiere que honren su libertad de ser diferente a todos los diferentes. Así es. Quizá uno de los fenómenos más comunes en nuestro tiempo, y citaré dos como ejemplo, sea el fenómeno religioso. Cada quien quiere hacer su propia iglesia a su manera, a su estilo, conforme a su criterio, conforme a su carácter, conforme a su propio carisma, conforme a su propia unción. Ninguna otra lo llena, solo su propia forma de ser. Pero es exactamente lo mismo que pasa con la pluralidad y la diversidad sexual. Cada quien quiere. No son dos sexos. Mienten los formatos para que tú solicites un pasaporte. Mienten los formatos para que tú solicites un acta de nacimiento. Mienten los formatos para que tú solicites una visa para viajar al extranjero. No es cierto que solamente hay dos sexos. Mienten las compañías de teléfono cuando te piden que señales cuál es tu sexo. Mienten los bancos cuando te piden que pongas en un papel cuál es tu sexo. Hay 38 géneros, 42, 59, los que quieras. Cada quien tiene su propio género. Nada nos sacia. Porque nada parece satisfacernos, porque cada día estamos más vacíos, más huecos. Y en tercer lugar, esta característica que define elocuentemente y retrata de manera tan clara y categórica esta realidad de hartazgo que vivimos. Cada vez nuestros cuestionamientos y nuestros apetitos y preferencias son más ajenos a todo referente, cada vez más distantes a Dios, porque nos rehusamos a reconocer que Él estableció límites absolutos. Cada vez caminamos más y más lejos de Dios, hundiéndonos en un abismo cada vez más oscuro. Tres características: dudas crecientes e incontestables, insatisfacción e insaciedad por vaciedad interior y cada vez más lejos de Dios. Sí, hermanos, frustración es la sensación de hartazgo predominante. Hartazgo y frustración provocados por el cansancio que nace del esfuerzo estéril, del esfuerzo infructuoso que hemos desempeñado para llenarnos de lo que no nos quita el hambre existencial. El autor de Eclesiastés nos revela que esta no es una sensación nueva. No pertenece en exclusiva a su generación. No. Los humanos hemos experimentado esto desde tiempos inmemoriales. No es sorprendente. No tenemos la fecha del Génesis. No tenemos la fecha de Génesis capítulo 1. No tenemos la fecha de Génesis capítulo 3. Allí empezó la historia. Génesis capítulo 3. Desde tiempos inmemorables no es sorprendente que allí nace nuestra condición. Así que en las Escrituras está revelado que esta realidad que vivimos hoy nos confronta con el origen del mal dentro del hombre. La insatisfacción y vaciedad de la especie humana no radica solo en la incapacidad de sus satisfactores,
de la índole que sean. Esta condición de hartazgo y de frustración es inherente a la condición interior del hombre, cuya naturaleza caída lo coloca en un estado de miseria interior. Jamás será satisfecho con nada. Jamás será satisfecho con nada. Absolutamente ninguno de sus requerimientos, aun siendo respondidos a plenitud, lograrán llenar su vacío interior. Debido a que ese vacío está vinculado a su estado de ruptura con Dios. Así que solo puede ser llenado volviéndose en conversión, en reconciliación con su Creador por medio de la obra de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amados hermanos, al final de cada ciclo en nuestra vida, al final de la pandemia, al final del ciclo escolar, al final de... ¿A qué quieren referirse? Al final de un proceso electoral, al final de cualquiera que sea nuestro presente histórico o nuestro presente actual, estaremos ante el escenario de una creciente incertidumbre, ante un creciente temor amenazante, ante un desasosiego creciente que se asoma. La amargura social se va abonando cada vez más. El mismo rencor, el mismo resentimiento que llevó a unos al poder para hacer cambios radicales también podrá quitarlos, porque terminará siendo finalmente otro tiempo, otro ciclo de hartazgo, de frustración, de amargura, de insatisfacción y de odio acumulado. Una absoluta frustración por el estado general de las cosas. Economía en crisis y amenazada con un mayor y creciente pérdida del poder adquisitivo. Tal vez en los próximos meses veremos una realidad más cruda todavía de la que estamos viviendo hoy. A la vez estamos frente a una incertidumbre arraigada y sustentada por la ineficacia de las estructuras de poder para garantizar seguridad, estabilidad y certidumbre a la ciudadanía. No nos gratifica, no nos satisface, no nos llena lo que vemos, no nos satisface la honestidad que intentan comunicar, no la creemos. Hay una generalizada búsqueda de satisfactores y eso deriva en un esfuerzo estéril cada vez más desgastante, más doloroso. Las generaciones jóvenes están siendo inducidas a estilos de vida que se caracterizan por la banalidad, por la frivolidad, por la superficialidad, por la ligereza. No hay sentido de valores absolutos. No hay sentido ni reconocimiento de valores atemporales y universales. No existen principios inamovibles o no negociables que prevalezcan sobre las personas. Nadie es digno de respeto. Los límites y los referentes éticos son cambiantes, cada vez más elásticos, cada vez más laxos, cada vez se adecúan a cada quien tenga la palabra dictará qué es lo que sigue y cómo le da a él la gana ordenar que se hará. Y este código de subjetividad que dice que el sujeto es juez absoluto entre el bien y el mal, sin necesidad de Dios, prevalece en todo, aún en la religiosidad de nuestros días, en la que cada quien es autor de su propio código doctrinal, su propio evangelio, su evangelio selfie.
Cada quien es autor de su propio criterio de vida, sin respetar lo que está escrito, sin honrar el orden de Dios, sin reconocer a Dios. Nos hemos hecho hostiles, nos hemos hecho reticentes a la voz de Dios, nos hemos hecho resistentes a su llamado. Cada vez más de nosotros militamos en la resistencia ante Dios. Aunque vayamos a alguna iglesia, lo dice nuestro estilo de vida. Desafortunadamente insistimos en desoír al Señor y esto nos hace aún más miserables, nos hunde más en la desdicha, pues solo Él puede llenar nuestro vacío interior. Solo Dios puede llenar nuestro vacío interior con su obra de redención consumada en Jesucristo. Hallar nuestra felicidad en lo ilegítimo, en lo vil, no nos acerca a la felicidad, nos aleja de Dios. Y descubrir que nuestra satisfacción y felicidad verdadera están en el Señor y en su trato de amor y de misericordia hacia nosotros es recuperar el verdadero propósito de la existencia humana, es reconciliarnos con el propósito para el cual fuimos creados por Dios. El estado general de la realidad debiera servir para guiarnos a reconocer nuestra necesidad y nuestra dependencia de Dios, hacer prevalecer en nosotros el ánimo de arrogancia que niega toda dependencia de Dios y resiste a todo vínculo que nos guía hacia Él, solo prolongará nuestra agonía y acrecentará nuestra frustración. El hartazgo y el desasosiego derivan en una forma de suicidio virtual que nos aísla de la vida, nos impide reconocer los verdaderos goces, nos impide disfrutar las auténticas bienaventuranzas que hay en caminar de la mano de Dios. En medio del hartazgo y la sensación de felicidad fingida, es necesario reconocer que los sentimientos y las emociones no son poderes sobrenaturales o fuerzas invencibles que nos podrán controlar, que nos pondrán bajo yugo, que nos esclavizarán sin que podamos evitarlo. Nuestras emociones y sentimientos son nuestra responsabilidad. Somos absolutamente responsables de lo que sentimos, de lo que permitimos que nos mueva o nos arrastre desde dentro. Esa responsabilidad por nuestras emociones y por nuestros sentimientos es inherente a nuestra naturaleza de criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios. Tú no puedes argumentar que no puedes controlar tus emociones. Eso no sirve ante un juez. No puedes llegar y decirle, lo siento, es que solamente tuve un impulso que me nació tan fuerte de matarlo a palos y lo hice, pero le juro que no fui yo, fue esa emoción dominante. Las emociones no van a la cárcel. Las emociones no reciben cadena perpetua o pena de muerte. Pero quienes tienen la emoción, sí. Estar hartos porque escogimos vivir de una manera que nos llena de frustración y vaciedad es nuestra responsabilidad. Es una responsabilidad ética y espiritual delante de Dios, nuestro Creador, y no podemos evitar ni eludir esa responsabilidad. Ese sentido de responsabilidad interior por vivir lejos de Dios y terminar frustrados y llenos de vaciedad y de insatisfacción es un signo de que Dios está hablando a nuestra vida,
de que su Espíritu está moviéndonos a reconocer lo que necesitamos y a buscar a Dios. El ser humano no fue creado por Dios para la frustración, el vacío existencial, la banalidad, la frivolidad, el desasosiego, la insaciable vaciedad de nuestra vida, la pesadumbre de vivir lamentando la miseria interior. No fuimos creados para eso. Fuimos creados para Dios. Fuimos creados para vivir a la imagen de Dios. Fuimos creados para honrar a Dios viviendo en acuerdo con Él, viviendo en amistad con Dios, viviendo en alianza con Dios. Fuimos creados para experimentar un trato privilegiado y de bendición de nuestro Creador. Esa es la cosa más costosa que haya existido jamás. Lo que Dios hizo para reconciliarnos con Él a través de su Hijo Jesucristo. Fue tan costosa, pero Dios estuvo tan dispuesto a pagar el precio. Jesucristo vino a morir en la cruz por los pecadores. Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. Yo tomo las palabras de Pablo y las hago mías. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando aún éramos débiles, cuando no podíamos hacer nada por nosotros mismos, Cristo nos reconcilió por el precio de su sangre derramada en la cruz con el Padre. Él satisfizo plenamente el costo de nuestra redención, lo hizo por gracia. Gratitud es la posibilidad de decir con nuestras propias palabras, gracias Señor por lo que hiciste, para que yo no tenga que morir en la miseria espiritual, separado del Padre. Gracias por volverme a la reconciliación. Este es un buen tiempo para salir del hartazgo y de la vaciedad y volver a Dios.